Mi querida Verónica Ortiz, ¿cómo estás? Leonardo, qué gusto saludarte. Oye, sin voz te dejaron a ti, querida, ¿cómo Sí, estás? Oye, oye, es que las temperaturas acá en Washington sí causan estragos. oye, o te dejó speechless el presidente de Sí. los Estados Unidos. ¿Cómo sentiste tu primera lectura? Que abriese con un decreto de emergencia en la frontera sur, pues nos dice mucho de cómo se ve México en los Estados Unidos, Verónica. No, claro. Además, ha sido su primer anuncio en un día muy largo en el que todavía, digamos, ya vamos como en la tercera etapa de anuncio, firma de decretos y órdenes ejecutivas y firmas de más decretos y órdenes ejecutivas. Está Trump justo poniendo el tono de la relación, pues no solo con México, sino con el resto del mundo, aunque en realidad no hubo demasiadas menciones por lo que hace a política exterior, pero sí mensajes muy claros en el sentido sobre todo de dar a sus bases esto que lo prometió desde la campaña y que le es políticamente muy redituable. Y como bien dices, una serie de decretos y órdenes que se desprenden de la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur. Y con eso, pues ahí básicamente lo que garantiza es tener un menú de opciones a su disposición que no necesitan pasar por el Poder Legislativo ni por la sanción del Congreso para que se puedan llevar a cabo. Y Sí. efectivamente, pues empezó con esto Muy de lejos la no irá. emergencia en la frontera sur. Y recordamos que en el pasado ya lo intentó y de pronto, Mm. bueno, pues viene toda esta argumentación, como lo han hecho en otros países, es decir, a ver, usted sobre qué bases justifica una emergencia, pero no es nada alentador para México, menos mal que no había ninguno, digamos, un representante del Estado mexicano ahí directamente, salvo nuestro embajador acostumbrado a este tipo de cosas, ver a todo mundo levantarse, ¿no? Se puso todo mundo de pie a aplaudir Sí. esa medida, lo cual es, creo yo, bastante ominoso. Está eso, está el tema de permanece en México, Verónica, está el Ujú, tema de los cárteles como, en este ujú, caso, organizaciones terroristas, y luego está el tema de las pandillas, que tengo la impresión le pega menos a México, pero también ujú. lo puso en el paquete. Sí, lo puso todo en el paquete y como bien dices tú, precisamente, o sea, a sus bases les encanta este tema y sobre todo esta idea, maneja muchísimo la idea de que tiene que fortalecer a los estados y a la población para defenderse de la invasión masiva que están recibiendo, digamos, por parte de inmigrantes y se entiende por el cruce con la frontera con México, si bien evidentemente no hay bases sobre las cuales declarar esa emergencia, ni siquiera en los términos de la cantidad de migrantes que están pasando. En el último año, Leonardo, ha reducido a un tercio de los migrantes que cruzaban al fin de el 2023, principios de enero del 2024. Cuando sí efectivamente se detuvo alrededor de 300,000 personas, ahora no llegan ni a 100,000 las que se detienen, digamos, mensualmente en la frontera con México, Estados Unidos. También cancelaron todas las solicitudes de asilo y la operación de esta El aplicación CBP, de un one, CBP ¿sí? One, exacto, que deja entonces congeladas todas las solicitudes, lo que había permitido también que se redujera en buena medida el flujo terrestre, ¿no? De la gente que llegaba por vía terrestre, porque se quedaban canceladas sus posibilidades. Lo tenían que hacer desde su país de origen y a través de esta aplicación, esta quedó cancelada. Esto de las pandillas, que como bien dices, es un poco más doméstico, pero el tema de la declaración de los cárteles como terroristas, ¿no? Internacionales, eso también implica que pueda haber repercusiones, obviamente, financieras contra individuos, contra empresas, ¿no? Corporaciones designadas bajo ese rubro de las organizaciones terroristas internacionales. Y además, ya en la Casa Blanca, en la última parte de estas firmas de órdenes ejecutivas que te comentaba, que al mismo tiempo que firmaba tenía a los periodistas preguntándole, alguien le preguntó a uno de los periodistas que si esta
determinación o clasificación de los cárteles le permitiría una incursión militar y pues lo único que hizo fue medio reírse y decir, bueno, podría ser, peores cosas han pasado. Entonces también, ¿no? Como dejando en el aire esta idea de que puede Estados Unidos, digamos, intervenir de Oye, alguna manera y lo del Golfo de en el México es territorio mexicano. pitorreo, Verónica, o en serio? Pues mira, yo no sé si es en este cúmulo de, digo, porque efectivamente, pues es una, digo, es una tontería, pero pues yo creo que es parte, ¿no? De este bombardeo de cosas en las que van mezcladas unas para distraer y para tener como suficientes temas para dejar unos y concentrarse en otros, pero decir vamos con todo, en esta idea de que pues Estados Unidos es el país más importante del mundo No, no, y bueno, ahí sí que no se privó de halagos. Déjame poner una para breve nada. pausa, regreso contigo. Bueno, y seguimos con la información. Hoy ha dicho Trump que empezamos una nueva edad de oro, la edad de la liberación. Así es que, bueno, pues así se refirió a esta nueva etapa que empieza en la vida política norteamericana. Y regreso con mi compañera Verónica Ortiz, discurso muy cargado de autoelogios, un discurso en el cual habla de las proezas del pueblo norteamericano y dice, entre otras, elegirme a mí. Se hizo pues automáticamente un enviado, se autonominó enviado de Dios. Yo estoy aquí para cumplir una misión, por algo Dios evitó que me mataran, dijo en el atentado, una cosa pues ciertamente, incluso para los gustos de la América Latina, tan proclive a los cultos de la personalidad, de la autoexaltación de los políticos, una cosa fuera de tono, Verónica. No, absolutamente, Leonardo. El autoelogio, el culto a la personalidad, está, pues, la verdad, como embelesado consigo mismo. Creo que esta idea de que, como dices tú, que Dios lo salvó para salvar Estados Unidos, porque desde la primera frase, exactamente, que la era dorada empieza ahora, que el declive y el ocaso de Estados Unidos se terminan hoy. Y nuevamente, es decir, está hablando de una situación en la que no está Estados Unidos porque está declarando no solo la emergencia nacional en términos de la frontera sur, sino habla de una emergencia nacional en materia energética, por ejemplo, pues que no hay tal emergencia y Estados Unidos es el principal, ¿no?, productor de petróleo, de gas, y él Oye, aún y así está vuelta al hablando de una petróleo, ¿no? situación de Dice, emergencia. qué cocheléctricos ni qué el niño muerto. No, Aquí nada. vamos por la vía tradicional. Así es, eso es, y sobre todo sobre esas bases de decir estamos en una emergencia, con lo cual tenemos que olvidarnos, además de toda la transición, como dices, hacia los vehículos eléctricos, tenemos que empezar a sacar, ¿no?, más petróleo y subsidiar obviamente todas estas actividades en una inesperada, en todo caso, pero doble actuación respecto a México. En su discurso en la mañana, en la toma de protesta, en la toma de posesión, no mencionó el tema de las tarifas y sin embargo ya en la tarde, en esta secuencia, ya mencionó que las tarifas serían de Claro. 25% y que las impondría a partir del 1 de febrero, con lo cual al principio se pensaba Los aquí aranceles, ¿no? que los aranceles, exactamente, y se pensaba que era un poquito el razonamiento o que le habían hecho ver que como el tema de la imposición de los aranceles es inflacionaria y otra de sus directrices esta mañana fue que todo el gabinete se dedique a reducir el costo de la vida aquí en Estados Unidos, que en buena medida fue el Así, la argumento que también inflación le fue el ganó segundo votos. tema, ¿no? Así es, la inflación. Entonces, pues aparentemente había, digamos, dejado el tema de los aranceles descansar, pero no fue así. En la tarde dijo que eso lo harían a partir del primero de Lo febrero mandó a febrero. Oye, a febrero. el Ujú, tema, lo vi ayer en el meeting, el último antes de ujú. tomar posesión, el tema del género, oí a varios Sí, hablar de ese sí. asunto, tiene mucha amiga en Estados Unidos, un tema político muy fuerte, y él dijo presidencial, desde la atril Ujú. presidencial hay solo dos géneros, Verónica. Así es.
es parte justo, ¿no?, de esta agenda, digamos, de la más conservadora, que ya no solo se va al tema, por ejemplo, del aborto, ¿no?, y de los derechos de la comunidad Mm, LGBT, sino que ya ya, oficialmente lo dijo para Estados Unidos, únicamente va a haber género masculino y género femenino. eso Entonces dijo. también es irse justo un paso todavía más allá en la agenda que nuevamente grandes aplausos, gran euforia y que efectivamente pues le gusta a esta base Sí, claro. de Oye, fieles seguidores y de lo que súbditos, ¿no? Ya causó casi. risas fue lo del Golfo de México, pero ya preocupó lo de Panamá, ¿no? Porque pues Así, no no, parece bueno. que sea algo que tranquilice, que mueva todo eso. Pero bueno, me quedo Ujú, con esta enorme preocupación de que por lo sí, menos en Estados Unidos no están viendo que al sur tienen al mejor país del mundo, que esta no. idea que aquí en México está muy difundida, que somos una potencia cultural y que aquí hay efectivamente una enorme consolidación de ciertas posturas, pues se ve que en el norte no las comparten y eso nos pone, Verónica, en una situación cuando menos tensa. Así es difícil porque efectivamente una cosa es que el presidente lo diga y que lo ha repetido, digamos, desde la primera administración Trump y la primera campaña que hizo, pero lo que es exactamente lo que desconsuela y desconcierta es que pues la mitad de la población de Estados Unidos parece estar de acuerdo con él y eso no es una buena noticia para México, efectivamente. Así estamos. El antiguo procurador de Estados Unidos quiso convertir a los efectivamente organizaciones criminales ¿cómo se llaman? Organizaciones terroristas y en aquel Terroristas. momento se convirtió. 6 años o 5 años después, este país está peor porque ahora no lo hacen y Exacto. no tenemos argumentos para decir que eso es un despropósito. Yo creo que es un análisis que hay que hacer, mi querida Verónica. Cuídate, te mando un abrazo. Igualmente para ti, Leonardo. Gracias, Verónica Ortiz.